Excelente. Bueno, vamos a iniciar. Muchísimas gracias por el tiempo a esta presentación. O nosotros como marca, una de las grandes intenciones precisamente de poder estar aquí con ustedes es poder mostrar algunas soluciones comerciales que sean atractivas para los nichos de mercado que, bueno, regularmente ahora son los más asediados, que es la parte de la conectividad y, bueno, en especial la parte de Wi-Fi, ¿no? Nosotros como marca tenemos dos tendencias de mercado, una es para la parte de Soho y otra para la parte de SMB, donde vamos a tener un poquito de mayor información. Solamente les quisiéramos eh, platicar un poquito acerca del mercado Soho, que bueno, es uno de los mercados más atractivos que estamos manejando en el mercado y sobre todo las soluciones que va para ese tipo de línea de producto, ¿no? Nosotros como marca, la solución Deco es una solución muy atractiva, sigue siendo muy buena. El impacto que ha tenido Deco para la parte de Smart Home y sobre todo para la parte de conectividad dentro de las casas y bueno, hoy en día el poder estar conectado ya sea para la escuela o ya sea para el trabajo ha sido muy interesante y ahí es donde entra Deco, ¿no? Como ustedes han de saber, Deco es una solución muy interesante para la parte de mesh, pero sobre todo para la parte de rendimiento, la parte de seguridad, la parte de poder tener el control de los dispositivos que están conectados, que bueno, eso hace mucha de las relevancias que hoy en día se tiene la necesidad de poder tener un enlace de Internet, pero sobre todo un enlace administrado. Nosotros como marca, estas soluciones hace que sea una forma fácil para que el usuario pueda tener una administración de su red, pueda saber quién está conectado, pero sobre todo pueda darle prioridad a la navegación. Hoy en día sabemos que el tipo de usuarios que están en su casa, pues es de todo tipo, o sea, puede ser un youtuber, puede ser un streaming, puede ser un usuario que está en videoconferencia, pues ahora la parte de educación. Entonces ahí donde nosotros en ciertos horarios, ciertos dispositivos debe de tener prioridad para poder salir al internet y es ahí donde nosotros desde un aplicativo que se llama Deco, en esta familia, ustedes pueden darle esa prioridad de navegación y eso se vuelve muy interesante para el usuario final. Es muchas de las soluciones más atractivas que hoy en día Deco es lo que hace y precisamente se vuelve una de las soluciones que lo buscan mucho para este tipo de negocio, ¿no? En la parte de cobertura, ustedes pueden poner hasta 10 discos o hasta 10 torres y precisamente poder tener esta cobertura total para la residencia. Entonces ahí nos ayuda mucho el poder tener un arreglo para poder hacerlo y lo podemos hacer tan grande como el usuario lo necesite. Una de las cosas que nosotros manejamos en esta familia es que podemos tener una línea de productos muy atractiva. Esto es que puede ser un producto con un costo-beneficio de entrada, por los productos que manejamos como el E3 o el M3, o puede ser un producto tan alto como puede ser el P9 o el M9 Plus, ¿no? Y ahí es donde nosotros hacemos esta variación de producto. Una de las cosas que nosotros manejamos en estas características de cobertura total que nosotros le llamamos es precisamente que ustedes puedan visualizar cómo es que puede hacer la cobertura de eco. Puede ser horizontal, en vertical, puede ser en L, lo pueden poner en diferentes puntos. Acuérdense que un arreglo de mesh precisamente hace que el dispositivo pueda saltar entre un lugar y otro, esto es entre un disco o entre una torre y otra, y no hay una desconexión del internet o la parte de la Wi-Fi sigue administrada. Otra de las cosas dentro del aplicativo de Deco es que ustedes pueden visualizar la velocidad con el cual está recibiendo su proveedor de servicio y eso es muy buena a lo largo de poder manejar y poder visualizar si realmente los megas contratados son los megas que tienen o los megas contratados son los megas que le están llegando y es ahí donde nosotros lo hacemos a través de este aplicativo, ¿no? De igual manera, para poder tener una restricción de horarios para los menores, pues ahí es donde también Deco tiene una parte del control parental, donde es uno de los controles parentales más atractivos que manejamos en el mercado, porque nos ayuda precisamente a poder visualizar quién se conecta, pero sobre todo yo puedo bloquear las apps que tiene esta tableta o las apps que tiene ese teléfono en ese momento del menor de edad. Entonces, le puedo poner yo un horario de conexión, le puedo yo dar unas horas de conexión para que tenga una navegación, pero sobre todo yo puedo estar bloqueando, ¿no? Entonces, de igual manera, hay modelos como en el ejemplo del M5, el P9, el M9, donde pueden tener un antivirus. El antivirus es para toda la red inalámbrica, que todavía se vuelve más interesante para la parte de la seguridad. Hoy en día lo que yo les puedo decir que en la parte de la seguridad se vuelve una opción muy atractiva y sobre todo a la hora de que los usuarios están haciendo transacciones bancarias, a la hora de lo que los usuarios están compartiendo información delicada. Entonces estos antivirus nos ayudan precisamente a proteger nuestra red y sobre todo a los dispositivos que están dentro de ella. Entonces se vuelve todavía una opción muy buena para los usuarios que lo pueden llegar a manejar. En la parte de innovación tecnológica, o si ustedes lo ven, la tendencia de mercado, pues es Wi-Fi 6, ¿no? Wi-Fi 6 es una de las grandes
formas de poder extender una Wi-Fi a los nuevos estándares que vienen con las grandes ventajas que se puede llegar a manejar en Wi-Fi 6 y es ahí donde nosotros presentamos también productos que pueden soportar Wi-Fi 6. En el caso de esta tecnología que va para el mercado de Soho, que es Deco X20, que es uno de los mesh más interesantes en esta nueva plataforma de poder hacerlo. Y es ahí donde nos permite precisamente tener velocidad, pues, nos permite tener el control, nos permite tener el antivirus, nos permite tener la prioridad de los dispositivos, pero sobre todo el performance que se maneja en la red es drásticamente mayor a los demás, ¿no? Uno de los datos más interesantes que se tiene en la parte de Wi-Fi 6 es el poder manejar la parte de uno, ahorro de batería con la parte de wake time, que el dispositivo, si soporta Wi-Fi 6, puede tener un gran ahorro de batería para poder hacerlo. Dos, la parte de interferencia. Hay una opción que se llama BBC Color, en el cual la Wi-Fi pinta de color. Ustedes tienen, por ejemplo, una Wi-Fi en un edificio, por ejemplo, y ustedes están en el departamento del medio. Ustedes pintarían la Wi-Fi de un solo color. Su dispositivo solamente se conectaría a esta Wi-Fi. Entonces el performance crece enormemente porque no hay una gran interferencia de las redes que están alrededor de ustedes están colocando un equipo de Wi-Fi 6. Y es ahí donde nosotros, en estos nuevos features que trae Wi-Fi 6, hace que sea completamente renovada una red inalámbrica con estos nuevos estándares, ¿no? Entonces, son funcionalidades que Wi-Fi 5 y las anteriores no lo tienen. Entonces ahí donde se hace una opción muy viable a la hora de que ustedes necesitan velocidad, que ustedes necesitan una autenticación segura, porque Wi-Fi 6 soporta el nuevo protocolo de encriptación que se llama WPA3. Entonces toda la parte de la encriptación de la Wi-Fi se vuelve todavía más robusta en esa parte. Puedes tener menos interferencia con ese color y sobre todo puedes tener un gran y mayor performance, ¿no? Una de las cosas más interesantes que trae Wi-Fi 6 es precisamente poder tener una cantidad de dispositivos mayores y eso se vuelve una opción muy interesante a la hora de estar conectando varios equipos, ya sea para la parte de IoT o ya sea para la parte de poder tener su casa inteligente. Entonces ahí es donde entra también Wi-Fi 6. ¿Cuánto es más a comparación de Wi-Fi 5? Un 50% más. Esto es, en un mesh en Wi-Fi 5 ustedes pueden tener alrededor de 100 dispositivos conectados simultáneamente. En un mesh de Wi-Fi 6 pueden tener hasta 150 dispositivos conectados inalámbricamente. Entonces, la tendencia tecnológica es muy buena, es una de las recomendaciones cuando estamos buscando un equipamiento que puede estar haciendo que una red inalámbrica pueda tener mejor performance, pero sobre todo para usuarios que nosotros hacemos la recomendación de hacerlo, es para usuarios que tienen perfiles de más de 100 megas y que puedan tener una experiencia de navegación genial. Eso es lo que más nosotros recomendamos en este nuevo estándar, porque bueno, cuando tú tienes más de 100 megas, tienes una cantidad de dispositivos mayor, estás manejando un throughput todavía más grande, puedes hacer video streaming, puedes hacer muchísimas cosas en forma simultánea, entonces lo que hace es que la oleada, que entre mayor velocidad de navegación tú tengas, tú tienes que acoplarte a las velocidades que se tienen en una Wi-Fi y entonces el Wi-Fi se centra muy bien en este tipo de nicho de mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para las pruebas que yo he hecho en su casa, por ejemplo, con un enlace de 200 megas, se nota muchísimo cuando tú tienes un enlace de 30 megas y cuando tú tienes uno de 200 y entonces los dispositivos que conviven alrededor de tú estás, o sea, no es porque tú te consumas los 200 megas, sino los dispositivos que todos conviven alrededor de esta misma red. Tú puedes tener 20 dispositivos y todos pueden hacer un streaming muy bueno, entonces ahí es donde se hace la necesidad de poder tener una navegación más grande, ¿no? Entonces, en esa parte, las soluciones DECO se vuelven una opción interesante para poder precisamente poder cubrir esta necesidad. Una de cobertura, que lo podemos hacer a través de esta mesh con un SID unificado. El usuario para esta parte no necesita cambiarse de red absolutamente, solamente se loguea. La red inalámbrica lo que hace es que decide qué tipo de tarjeta de red tiene ese dispositivo para poder casarse a la mejor velocidad y sobre todo a la mejor frecuencia, ¿no? Si su dispositivo es de última generación, se va a la parte de la banda de 5 GHz y siempre está conectado en toda la mesh en la banda de 5 GHz y puede estar saltando en 5 GHz. Si su dispositivo es viejito, se va a 2.4 y no hay ninguna necesidad, el usuario no se entera en este cambio tecnológico de frecuencias, sino todo lo hace en automático y todo lo hace con el sentido de que el usuario pueda tener un mayor performance. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder hacerlo. Otra de las cosas más interesantes que nosotros hacemos en este nicho de mercado es la parte de los mercados SMB. Voy a quitar un poquito mi cámara para que pueda ser un poquito más fluido la presentación y voy a ver si se puede ver un video al final. Pero bueno, en la parte de tendencias de mercado SMB que nosotros manejamos, una de las cosas que nosotros hacemos es precisamente poder tener una de las grandes formas de poder extender una Wi-Fi para pymes, una Wi-Fi empresarial, y lo estamos haciendo con Omada 10.
Omada SDN es una nueva plataforma de redes que nosotros estamos teniendo para poder hacer una Wi-Fi administrada, pero sobre todo una Wi-Fi totalmente integrada en la nube. Es uno de los grandes lanzamientos que estamos haciendo durante estos meses. Bueno, pues con todo este rollo que se ha pasado en la parte de la pandemia, pues hace que cuando sea una normalidad o cuando se retorna a una normalidad o simplemente los negocios cuando empiecen a crecer o simplemente los negocios cuando empiezan a tener un poquito de mayor influencia en los diferentes nichos de mercado, pues lo principal para poder manejar la opción para el huésped limitado es precisamente tener una Wi-Fi y es ahí donde nosotros entramos con soluciones que puede llegar a ser una opción muy viable para el usuario. Muchas de las soluciones que hoy en día nosotros estamos manejando con Omada, nosotros lo estamos actualizando ahora que se llama Omada SD, que es una plataforma centralizada en la nube. Pero nosotros como marca, lo que estamos haciendo es no solamente integrar puntos de acceso, no solamente hacer que los APs puedan registrarse en la nube, sino lo que nosotros estamos proponiendo como una solución integral es precisamente de poder tener todo el equipamiento que el usuario pueda necesitar en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que no tan solo voy a ofertar el AP, sino también voy a ofertar lo que es un gateway o un router con firewall y voy a ofertar un switch aunado a los APs para tener una solución completa, pero sobre todo una solución controlada desde la nube. Desde esta misma plataforma de redes que yo estoy teniendo, yo puedo controlar esos tres dispositivos para poder hacer un control completo de la red que tiene el usuario. Entonces, ahí me permite tener muchísimo más ventajas de lo que normalmente un usuario solamente tendría si solamente tiene un AP controlado. Entonces, nosotros como marca, esta solución de Software Defined Network hace que precisamente desde una sola plataforma de redes yo pueda tener el control completo de lo que está haciendo mi plataforma y sobre todo lo que está haciendo los usuarios y poder estar administrando. Y lo pueden hacer en diferentes escalas. Una de las cosas más interesantes que nosotros hacemos es que esta solución es una solución escalable, es una solución que puede ir al crecimiento del ritmo de vida del usuario. Esto es, que si a lo mejor lo vamos a ofertar para una cafetería o un pequeño negocio, pues a lo mejor ellos necesitan uno o dos APs y se acabó el asunto, pero lo más interesante es la parte de la administración, como cambiar el ID, cómo poner portales cautivos, cómo poder aprovechar esta Wi-Fi que estamos ofertando. Entonces, la parte de las soluciones que se puede tener es que muchos de mis distribuidores hoy en día pueden tener esta plataforma integrada en su oficina, entonces desde aquí pueden controlar todas las soluciones que ellos tienen instaladas con todos los usuarios que puede estar teniendo, a lo mejor cuando no hay un agente de sistemas en ese momento, desde esta plataforma pueden administrar toda la red. ¿Por qué? Porque tú puedes administrar el gateway, tú puedes tener cuánto es el servicio de internet que tú estás manejando, puedes administrar si el switch puede estar trabajando o no está trabajando y puedes visualizar si los APs radian la señal y cuántos usuarios están manejando. Entonces, esta solución completa se vuelve muy interesante, es una solución que nosotros le llamamos que es una solución centralizada, pero sobre todo administrada 100% en la nube, que es ahí donde se vuelven una de las cosas más interesantes que, bueno, nos hacía falta para poder hacer un complemento de solución de lo que normalmente traíamos con Omada. Entonces, Omada SDN es una de las grandes plataformas en el cual, pues, el nicho de mercado o las tendencias de mercado que se van destinadas para Omada SDN es precisamente los mercados que estamos atacando con Omada tradicional, pero sobre todo ahora pues, el abanico se hace muchísimo más grande, pero sobre todo se vuelve más interesante para un usuario final. ¿En qué sentido? Que podemos llegar a ofertar para la parte de hotelería, puede ser para la parte de educación, la parte de retail, la parte de pequeñas oficinas. Si el usuario, como yo les decía, tiene oficinas muy pequeñas, a lo mejor no tiene un agente de sistemas, podemos hacer toda la integración de poder darle todos los equipamientos que necesita para poder surtir el servicio de Internet y nosotros administrarlo remotamente. Eso lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? O en la parte de los retail, ¿no? A lo mejor podemos vender 10 access points para 10 cafeterías diferentes y cada cafetería puede tener un SID diferente y podemos visualizar cuántos usuarios se loguean en esta cafetería. Ese tipo de cosas también lo podemos hacer, ¿no? Los portales cautivos que manejamos, que se los voy a mostrar, es algo que realmente se hace que sea una opción muy buena para los usuarios para poder visualizar cuántos se loguean, qué están haciendo, podemos mandar publicidad para estos usuarios, se pueden llegar a loguear por redes sociales, por ejemplo. Entonces se tiene una opción muy viable para poder hacer esta parte de manipulación de la información, ¿no? Y la otra es la parte de la educación y hotelería, ¿no? Que es mucho lo que nosotros hacemos, la parte de hospitalidad. Entonces, si un usuario en este momento me dice, Ricardo, ¿cuál es tu solución más grande que tú tienes? La solución más grande es la que tú necesites o la que tú puedas llegar a desarrollar, porque hoy en día ya no hay un límite como tal. O sea, con Nomadas 10 tú puedes integrar uno, dos APs, 20, 50, 100, 200, los que tú quisieras. La nube está totalmente abierta
abierta para poder soportar la cantidad de equipos que tú necesites del poder hacerlo. Esa es una de las opciones más atractivas que puede llegar a ser en la parte de las soluciones en la nube, ¿no? Entonces, esto se vuelve una opción muy viable a la hora de poder manejarlo. Y sobre todo nosotros manejamos dos formas de poder administrar nuestra solución. Una es 100% la nube. Esto es, tus dispositivos van y se reportan a la nube los administra y tú no tienes que hacer absolutamente nada en esta parte de gestión. ¿Por qué? Porque todo está centralizado desde un mismo punto. Por supuesto, esta solución de poder controlar en la nube también permite que tú desde una puedas tener la visualización de tu red. Esto es, puedas tener cuántos usuarios están conectados, puedes visualizar quiénes están conectados, puede ser un cambio de ID en forma remota, por ejemplo, si es que el usuario lo necesita. Ese tipo de cosas lo pueden ustedes llegar a tener y ahí es donde se vuelve una opción interesante. Entonces, nosotros hoy en día lo que hace este complemento de Omada SDN es precisamente poder tener dos formas diferentes de poder administrar esta solución completa. Una es 100% la nube, que es una de las plataformas más interesantes que traemos para poder hacerlo. Y la otra es hacerlo como normalmente lo manejamos, que es la parte de una opción híbrida. Esto es que lo podemos hacer en la parte con hardware, o sea, la controladora sigue siendo un hardware y esa controladora igual manera la pueden registrar en la nube con el servicio que nosotros manejamos y entonces el usuario puede controlar su controlador desde cualquier punto y puede entrar al acceso dentro de la red. Eso también lo puede llegar a hacer haciendo, ¿no? Entonces, por eso es lo que nosotros le llamamos una solución híbrida en cloud, porque puede ser hardware para red local y poder administrar todos los access points que se pueden llegar a manejar y adicional hacer la consulta en la nube. Entonces, ahí se puede llegar a hacer en dos maneras, ¿no? Una de las cosas más interesantes que cuando ustedes hacen que precisamente la controladora sea en hardware, ustedes no pagarían ningún tipo de licencia a la hora de poder hacerlo. Entonces ahí todavía se vuelve más atractivo para un usuario final cuando el tipo de implementación no es tan grande y a lo mejor o el tipo de implementación del usuario no quisiera gastar tanto el poder manejar una solución con una OC200, por ejemplo, puede ser una opción muy, muy viable para poder hacerlo. En la parte de las controladoras, que es ahí donde mucho de lo que nos pregunta la gente, oye, ¿cómo los vas a controlar? ¿Cómo es que tú ofertas soluciones para poder hacer esta administración? Y nosotros lo hacemos en tres maneras. Una, 100% la nube. Esto es, no hay un límite de usuarios, todos los APs y todos los routers y todos los switches se registran en la nube y tú puedes tener una administración completa desde la nube, ¿no? En esta parte de esta administración en SDN, sí ya entra ahí lo que normalmente se entra en este nicho de mercado, no es algo que nosotros estamos poniendo, sino lo que normalmente se maneja, que es la parte de un licenciamiento. Entonces, nosotros vamos a traer una parte de poder manejar un licenciamiento de menos de 100 dispositivos gratuito para que el usuario lo pueda llegar a tener sin ningún problema o pueda llegar a probar nuestros equipos y ahí es donde nosotros vamos a manejar esta parte y el licenciamiento se va con la cantidad de equipos que puedan estar enlazados en la nube. La otra que nosotros hacemos es hacerlo por un controlador por hardware. O sea, esto es, ustedes compran un hardware para controlar los access points. En el caso de la OC200 puede soportar hasta 100 dispositivos. En el caso de la OC300 puede soportar 500. La OC300 llega durante este mes. Entonces ya no tendrían que hacer absolutamente nada. O sea, no tendrían que comprar ninguna licencia porque ustedes están haciendo que el hardware que ustedes tienen dentro de la red local del usuario pueda administrar los equipos que ustedes necesiten y puedan loguearlos y puedan accederlos desde la nube también. Entonces no habría nada, ¿no? Y la tercera opción es a través de un software. Yo te doy el software no tiene ninguna licencia, el software tú puedes poner hasta 1500 access point para poder administrarlos y tú lo pones en una computadora, lo pones en un servidor, lo pones en una red local, lo pones en una red remota, lo pones en un servidor en la nube con Amazon Services y tú puedes controlar todos los equipos que tú quieras. Y ahí es donde nosotros ofertamos tres soluciones diferentes de cómo controlar los dispositivos que tiene Omada, ¿no? Entonces, se vuelve una solución versátil, se vuelve una solución escalable, se vuelve una solución tan grande como el usuario necesita, entonces podemos hacerlo tan variado o tan a la medida de que el usuario lo puede llegar a tener. Como yo les decía, desde un aplicativo que se llama Omada, ustedes pueden visualizar el estado de su red, ustedes pueden visualizar cuántas controladoras tienen, cuántos access point tienen, cuántos clientes están conectados, pueden visualizar el tráfico, pueden ver en qué horarios el tráfico es mucho mayor, pueden visualizar cuántos access point y la carga que tiene cada access point, cuál es la intensidad de la señal que cada usuario tiene. Ustedes pueden hacer la parte de las estadísticas rápido desde una app y eso se vuelve una opción muy viable a la hora de que el agente de sistemas a lo mejor no hay nadie dedicado para ello o un usuario que es un negocio muy pequeño
dueño quisiera tener todas las estadísticas desde su dispositivo, lo puede hacer con la aplicación Nómada, ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve una opción muy buena para poder precisamente tener esta parte. Las grandes funciones que trae Omada SDN, que es precisamente esta controladora de 100% la nube, es que nos permite centralizar todo desde un punto, ¿no? Tú puedes tener un usuario, como nosotros lo tenemos hoy en día, con Omada tradicional, ahora lo vamos a pasar con Omada SDN, es que tú puedes tener un usuario con 20,000 sucursales puedes tener con 100 cafeterías en diferentes puntos, en diferentes lados, y tú poder unificar la red de las 100 cafeterías y poder tener una administración por separado o una administración conjunta. Eso tú lo decides y lo puedes tener desde un punto central. Es ahí donde se vuelve una opción muy viable para poder hacerlo. En la parte de aprovisionamiento, cuando se hace con Nomad SDN, es que el aprovisionamiento va a tener 4 pasos para poder hacerlo. Esto es, el dispositivo se registra en la nube, lo aprovisionamos y lo podemos echar a andar. Esto es, no necesita una gran configuración para poder tener esta parte de la configuración. La configuración se vuelve cada vez más interesante, pero sobre todo cada vez más sencilla para poder hacerlo. Otra de las cosas que va a traer Omada SDN es la parte de la selección automática de canal. Esto es, cuando tú vas a hacer un desplegado de una red inalámbrica tan grande que imagínense que puede ser para un hotel, tú puedes estar regado todos los access points. Entonces, lo que hace esta plataforma es precisamente poder visualizar cuántos APs tienes desplegados en los lugares con la parte del plano, pero sobre todo él puede ajustar la potencia que se tiene. Si tú tienes 2 APs o tienes 3 APs que están muy juntos, lo que hace la plataforma es que reduce la potencia de uno a otro para que no haya una interferencia, no haya algo que se llama el overlapping, que se encima las redes. Entonces lo que hace es que esa parte de selección automática de canal y potencia lo hace en automático la plataforma. Esto es muy bueno para la gente de implementaciones, esto es muy bueno para la gente que hace instalaciones, esto es muy bueno para la gente que hace deployments de la parte Wi-Fi, porque ya no se tendrían que preocupar tanto de que si los canales están encima uno de otro o que la potencia no es la correcta para poder tener en ese lugar. Entonces ahí donde se vuelve una opción muy viable para poder tener. Otra de las cosas que trae Omada SDN es la parte de análisis de la red, el poder manejar el estado, notificaciones, optimización, poder visualizar qué es lo que pasa del otro lado, cuántos usuarios están conectados, en qué lugar están conectados, cuánto es el tráfico que está generando cada access point, y eso es lo que hace que el monitoreo de la red sea alguna opción muy interesante. El poder ustedes manejar, o el agente de sistemas, o la gente de TI, el poder tener y esta parte del monitoreo de la red le puede dar mucha información valiosa a la hora de poder manejarlo. ¿En qué sentido? El que si el enlace de internet está arriba, si los switches están trabajando, si los access points están radiando correctamente, pero sobre todo, cuánta es la cantidad de tráfico que tiene cada access point, por qué un access point se está saturando y están muy cerca. O sea, hay mucha influencia en esa área. Podemos tener que la saturación del AP puede ya estar soportando una gran cantidad de usuarios muy grande, y otro access point a lo mejor no tiene tanta influencia. Entonces, ese tipo de cosas puede llegar a ser una opción muy viable a la hora de estar monitoreando una red, y eso lo pueden hacer ahora desde esta plataforma, ¿no? Que se vuelve una plataforma todavía mucho más atractiva de la que normalmente traíamos. Otra de las cosas más interesantes es la seguridad. Muchos de los usuarios me preguntan, yo Ricardo, ¿y qué pasa con las soluciones bien? ¿Qué pasa con los datos que están manejados dentro de mi red? Bueno, nosotros como marca, una de las cosas que nosotros hacemos es la protección de la privacidad de los usuarios. Lo que nosotros estaríamos administrando dentro de la nube solo y exclusivamente es la configuración de los access points. Todos los datos que se gestionan dentro de la realidad siguen quedándose en red LAN. La información que se está manipulando dentro de esta pequeña red o de esta grande red se va a quedar dentro de esa red. Nosotros como marca no traemos ni gestionamos ningún tráfico que se hace a través de estos dispositivos, solamente es la gestión de los equipos que nosotros manejamos. Ahora, hablando precisamente de funciones de seguridad que nosotros manejamos, como yo les platicaba, nosotros hoy en día, pues no tan solo vamos a controlar el AP, sino también vamos a hacer el router y el switch para poder hacerlo. En esta parte, el router que nosotros vamos a manejar, que van a ser 3 modelos diferentes que vamos a traer para el mercado, hace que sea una opción muy viable a la hora de poder tener precisamente esta parte de poder manejar la autentificación, pero sobre todo lo que está haciendo dentro de esta red, ¿no? ¿Cómo lo podemos llegar a hacer en esta parte? Es que los routers que vamos a traer van a soportar VPNs, o sea, el usuario puede tener una sucursal. El usuario hoy en día, como lo están haciendo muchas de las empresas, pueden tener enlaces para sus empleados y precisamente poder estar visualizando
de que manden la información de un punto a otro, o sobre todo un usuario que está trabajando en su casa se conecte con la VPN de la empresa para poder hacer el tipo de trabajo, transacciones o bases de datos, se puede llegar a manejar en esa parte, ¿no? Entonces ahí se puede llegar a tener sin ningún problema, ¿no? La otra son los portales cautivos. Con esta solución de la parte de Wi-Fi, tú puedes personalizar el portal cautivo, tú le puedes poner el tipo de autentificación que tú quieres, puede ser a través de redes sociales, a través de un ticket o voucher que se hace desde la misma plataforma, no tienes que hacer absolutamente nada, solamente es pura configuración para poder hacerlo, tú le puedes personalizar ese portal cautivo, tú le puedes aventar 5 imágenes primero antes de que se loguee o antes de que le pida la contraseña para poder hacerlo, lo puedes hacer ese tipo de publicidad para los negocios y esto se vuelve una opción interesante. También puedes tener un control de acceso, puedes tener la parte de detección de riesgos potenciales, si alguien te está mandando paquetes para tu red o si alguien está tratando de entrar a tu red, ese tipo de cosas, los routers tienen la capacidad de poder tener este bloqueo de sitios maliciosos, por ejemplo, y poder hacer que tu red sea lo más sana posible, ¿no? Una de las cosas interesantes que manejamos en la parte inalámbrica es precisamente como yo les decía, el tipo de autentificación con WPA3, los access point que nos manejamos en Wi-Fi 6, precisamente van a tener ese tipo de autentificación y todavía se hace más segura lo que vayamos a estar integrando. Entonces, se vuelve una opción muy viable. El usuario en este momento, nosotros hemos tenido, por ejemplo, ahora con este rollo de que muchos de los empleados están trabajando en su casa, han colocado routers que hacen VPN, entonces ya la red se conecta directamente como si estuviera en la presa y pues entonces el agente de sistemas estaría visualizando o estaría configurando todos los routers que tienen todos los empleados en ese momento y de ahí no habría ningún problema para la parte de las VPN. Ese tipo de cosas se hacen a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, es ahí donde yo les digo que la verdad son funcionalidades que se vuelven interesantes a la hora de poder integrarlas, pero sobre todo poder eh, enfocarlas en el mercado de PYME, ¿no? Nosotros como marca hacemos que la alta fiabilidad o la alta disponibilidad de los servicios en la nube que nosotros manejamos pues, es 24/7, tenemos varios servidores redundantes alrededor del mundo, no va a haber una caída de servicios, siempre van a poder tener acceso a su plataforma y entonces esto se hace que sea una opción muy viable para poder hacerlo, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros manejamos que esta solución para la parte de equipamiento que nosotros manejamos pueden hacerlo en diferentes partes. En escenarios de alta densidad, esto es con escenarios donde los usuarios necesitan una gran cantidad de usuarios conectados, entonces ahí donde vienen los access point de generación Wi-Fi 6, ¿no? Para poder hacerlo. Gran cobertura en interior, Wi-Fi 5, y por ejemplo en ambientes de exterior tenemos Wi-Fi 5 y vamos a sacar Wi-Fi 6 y la parte de los APs de placa de pared que manejamos en Wi-Fi 5. El portafolio de Access Point que nosotros manejamos va a ser muy, muy bueno, pero sobre todo muy variado para los diferentes nichos de mercado. Esto es lo más nuevo que nosotros vamos a sacar en la parte de Wi-Fi 6, o sea, vamos a sacar 4 modelos diferentes para poder hacerlo. Vamos a sacar equipos de entrada en Wi-Fi 6 para poder hacerlo lo más atractivo posible, pues sobre todo que sea una solución muy viable pero sobre todo el poder manejar un costo-beneficio muy atractivo para el usuario final, como en el caso del EAP620HP, que puede manejar una X1800. Entonces, la verdad es que es una opción muy viable para poder hacerlo. Y sobre todo que en Wi-Fi 6, con toda esta parte de las nuevas tendencias tecnológicas y sobre todo los nuevos features que se manejan en Wi-Fi 6, sigue siendo exactamente compatible como les platicaba en la parte de software. Esto es, sigue manejando el UVC Color, sigue manejando el OFDMA, sigue manejando la parte del wake time para los dispositivos de ahorro de energía, sigue manejando la parte de estándar de NVMe, MIMO. Entonces, este tipo de cosas hace que la Wi-Fi sea cada vez más estable. Wi-Fi 6 es uno de las grandes tendencias de mercado en los diferentes nichos de segmentos que hay, entonces va a entrar muy fuerte y hay muchos dispositivos que pueden llegar a soportar de gamas más altas, por supuesto, en la parte de equipamiento en dispositivos móviles o la parte de laptops o tabletas que ya están soportando Wi-Fi 6, pero sobre todo la tendencia de mercado es que vamos para allá, ¿no? El poder manejarlo, pero sobre todo el poder tener una cantidad de dispositivos mucho más grande, la interferencia, la navegación y sobre todo la seguridad. Eso es lo que realmente hace que sea Wi-Fi 6 una opción muy viable para poder hacer una integración con esto, ¿no? De igual manera, nosotros en la parte de equipamiento de switches, lo que yo les puedo decir es que ya en este mes ya llegan switches para la parte de OMA bien, para poder hacer estas plataformas y poder soportar switches con Power Ethernet, switches con puertos 10-100,000, con switches con puertos Ublink para hacer el 10 giga,
Entonces, la verdad es que nuestro portafolio es muy variado. Vamos a sacar switches de 5, 8, 16, 24, 48 puertos PoE para poder hacer una integración en cualquier nicho de mercado. Entonces, la verdad es que se vuelve una opción interesante para poder ofertar una solución acorde a las necesidades del usuario. ¿Qué quiere decir? Que si un usuario en este momento a lo mejor está pensando el poder colocar 3 access points, le podemos ofertar un switch de 4 puertos PoE. O sea, no necesita comprar uno de 24 puertos PoE Plus, por ejemplo, para poder tener una solución tan pequeña como lo necesita. Es ahí donde nosotros como marca hacemos que el abanico de soluciones se acorde a las necesidades del cliente que en este momento está requiriendo. Que es ahí donde yo les decía que como eh, es una plataforma escalable, esta plataforma precisamente ayuda a que el usuario pueda tener una integración tan sencilla como lo necesite o tan compleja y grande como lo pueda llegar a requerir. Entonces ahí es donde nosotros hacemos el esfuerzo de poder tener un portafolio de negocios muy amplio, un portafolio de negocios diverso para que el cliente pueda llegar a escoger el tipo de equipamiento que necesita, pero sobre todo que la solución no se encarezca, ¿no? Entonces ahí es donde se hace este tipo de plataformas para poder manejarlo, ¿no? Otra de las cosas que nosotros manejamos, como yo les decía, es precisamente poder tener la administración del servicio de Internet, ¿no? El poder hacer que un router que pueda tener la parte de detección de riesgos potenciales, identificador inteligente de dispositivos, análisis de tráfico de la red, proteger los sitios maliciosos, poder tener múltiples servicios de Internet, la parte son routers balanceadores de carga con VPNs, entonces se vuelve una opción todavía muy atractiva para poder manejarlo con los usuarios, ¿no? Y aparte, sobre todo, el poder tener una alta seguridad dentro de la red. Es ahí donde nosotros realmente hacemos que esta plataforma de redes sea una plataforma embebida, sea una plataforma administrada, sea una plataforma amigable y sobre todo sea una plataforma que puede llegar a tener una gran tendencia, ¿no? Está destinada para la pyme, sí, está destinada para pequeños negocios también, puede serlo tan grande como el usuario necesite, también lo podemos llegar a tener con los apps de alta densidad, ahora sí vamos a poder entrar a otros nichos de mercado, vamos a poder atacar otros negocios, pero sobre todo para poder hacer que la implementación sea lo más sencilla y sobre todo lo más administrada para poder hacerlo, ¿no? Esta es una de algunos pantallas de administración de esta nueva plataforma, así es como el usuario lo vería para poder hacerlo, ¿no? El poder tener esta parte de poder manejarlo y poder tener esta administración eh, que se tiene que tener, ¿no? No sé si cuánto tiempo me haga falta, me tardo yo 3 minutos más, por si alguien me pregunta, de poder hacerlo. Y bueno, son algunos otros screenshots de esta nueva plataforma, es totalmente renovada, tiene muchísima más información, esta parte de estadísticas en tiempo real para poder hacerlo, lo hace que sea mucho más atractiva, pues sobre todo más visual, para poder tener este control completo, ¿no? Ustedes pueden tener multisitios, pueden tener miles de usuarios, miles de clientes embebidos desde esta única plataforma y poder administrarlo y poder darle permisos a un usuario a poder administrar un cierto sitio, también lo van a poder llegar a hacer. Entonces se vuelve una opción muy viable para poder hacerlo, ¿no? Déjenme ver si con este pequeño video cerramos y no sé si escuchan. Omada provides 100% centralized cloud management, create a highly scalable network, all controlled from a single interface, anywhere, anytime. Community Omada is specially designed for use in hospitality, education, retail, and office support, providing scenario-based products that improve prevention. TP-Link Safety Gateway ensure high-performance security performance and powerful firewalls, traffic statistics analysis, and malicious technology. TP-Link provide reliable connection, 2.5 and 1 wired connection. With PoE supported, installing IP cameras and IP phones is remarkably simple. Ceiling mount, wall plate, and outdoor access points are provided to get seamless Wi-Fi coverage indoors and out, even for surveillance systems and elevators. Omada develops the latest Wi-Fi 6 access points to provide an unprecedented user experience in high-density scenarios. Equipped with advanced technology, Wi-Fi 6 APs have high concurrency capacity. Auto-channel selection and power adjustment provide powerful wireless performance while greatly reducing Wi-Fi interference. Seamless roaming ensures uninterrupted streaming and
services even when moving around. Abundant security features are integrated into the APs to enhance network security. Boost your online business with Guest Wi-Fi with Facebook login, voucher, and other flexible authentication options. Omada Mesh technology delivers flexible and convenient wireless deployment. A centralized cloud management platform. Bueno, aquí estamos. Les dejo mis datos para que tengan. Muchísimas gracias por el tiempo. Aquí se encuentra toda la información que ustedes necesiten de un servidor y pues, nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día. No sé si tengan alguna duda, pregunta o puede tener una sesión o bueno, me la pueden mandar por correo si lo quieren. Ya está por ahí en el chat, está ahí Arturo ya puso sus datos para cualquier información que necesite. Señores, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias y nos vemos a la siguiente.